Raúl Méndez tenía 44 años cuando le pasó lo que nadie espera, pero que a veces ocurre justo cuando uno más precisa de paz. Era un hombre de pocas palabras, de esos que aprenden a falar con los ojos y el volante. Llevaba más de 20 años recorriendo el país en su International Pro Star color vino, al que había bautizado como La Flaca, en memoria de su esposa Clara, que había partido hacía 5 años por culpa de un cáncer fulminante. Desde entonces, todo giraba en torno a su hijo Emiliano, Méndez, 11 años, que venía luchando contra una enfermedad respiratoria rara. Raúl hacía lo que podía, y más. Dormía poco, comía mal y aceptaba casi cualquier carga que lo ayudara a juntar para la operación urgente que el niño necesitaba. Ese miércoles al amanecer salió de un depósito industrial en las afueras de Querétaro. Le habían prometido un pago justo por llevar una carga sellada hasta la zona fronteriza cerca de Piedras Negras. El contacto era un viejo colega apodado El Chuy, alguien con minutos, quien había compartido ruta en los años 90. Se reencontraron por casualidad en un taller meses antes, y el Chuy le ofreció este viaje diciendo que era fácil, limpio y bien pagado. Raúl dudó al principio. Él siempre revisaba lo que cargaba, pero esta vez no pudo darse el lujo de cuestionar. La enfermedad de Emiliano no le dejaba espacio para elegir. El camino transcurrió tranquilo durante casi todo el trayecto. Raúl, como siempre, llevaba su termo con café de olla y escuchaba un programa de radio nocturno que hablaba de ovnis y cosas raras en la carretera, solo para mantenerse despierto. Paró una vez en una gasolinera cerca de Saltillo para estirar las piernas y revisar las llantas. Todo parecía en orden, pero cuando retomó la marcha, empezó a notar que algo andaba raro. Una patrulla federal lo seguía desde hacía varios kilómetros, manteniendo distancia, como si esperaran el momento exacto para actuar. Raúl trató de mantener la calma, pensando que era alguna revisión rutinaria. Pero ya conocía ese tipo de vigilancia. Cuando no te detienen enseguida es porque ya saben algo. A unos 40 minutos de llegar a destino, en un tramo solitario antes del último retén, lo pararon. 4 agentes armados, serios, sin gritar ni intimidar. Le pidieron los papeles, lo hicieron bajar del camión y le dijeron que abrirían la caja. Raúl intentó explicar que la carga venía sellada, que él solo era el chofer, que jamás tocó nada, pero no hubo tiempo para mucho. Cuando rompieron el 1200 sello y abrieron las puertas traseras, el aire se volvió denso. Allí, entre tarimas y cajas de supuesta maquinaria agrícola, había paquetes envueltos en plástico negro, apilados con precisión. Uno de los agentes se volteó y lo miró con esa mezcla de lástima y sospecha. Raúl sintió que algo dentro de él se rompía. No sabía qué estaba pasando, pero entendía que su vida, tal como era, acababa de cambiar para siempre. Lo esposaron ahí mismo, al borde de la carretera, mientras su tráiler quedaba varado con las luces de emergencia parpadeando. Raúl no decía nada, no porque no quisiera, sino porque ni él mismo entendía lo que estaba pasando. Le pidieron que no resistiera y lo subieron a una patrulla. Una de las oficiales, de rostro firme pero mirada honesta, se sentó a su lado. Le preguntó si sabía lo que llevaba. Raúl apenas pudo responder un no con la voz quebrada. Ella no fue hostil, pero tampoco mostró compasión. Le explicó que ese tipo de carga no era nueva por la zona y que muchos transportistas limpios estaban siendo usados como pantalla. Ya en la estación lo interrogaron por horas. Raúl repetía lo mismo, que no sabía, que solo había seguido la ruta asignada, que nunca tocó la carga. Las pruebas estaban en su contra y aún así, algo en su forma de hablar convenció a la oficial, la misma que lo acompañó en la patrulla, de que no mentía. Ella pidió revisar las cámaras del depósito de donde había salido el viaje. Pasaron 2 días sin dormir, comiendo sándwiches
fríos y pensando en Emiliano, internado y esperando por él. Fue entonces cuando su sobrino, que trabajaba como técnico en sistemas, encontró imágenes del momento exacto en que otros hombres cargaban el camión. Raúl no aparecía en ninguna toma. Lo que se veía, en cambio, era a un sujeto barbón, de chamarra de mezclilla, supervisando todo. Era el Chuy. Cuando le mostraron las imágenes a Raúl, no supo si sentir alivio o más rabia. Lo habían usado. Un amigo de años, alguien en quien había confiado, había metido esa porquería en su carga sin decir una palabra. La oficial, que ya lo trataba de forma distinta, incluso le llevó un café caliente esa mañana, le explicó que con ese material podían probar su inocencia. Pero había un problema. El operativo no quería un simple descargador. Querían la red entera, y el Chuy era apenas una pieza. Raúl, con la voz reseca, dijo que lo único que le importaba era salir de ahí y cuidar de su hijo. No quería venganza, ni justicia, ni gloria. Solo poder. Estar con Emiliano antes de que todo empeorara. Pero entonces vino la propuesta. Si colaboraba, si fingía seguir en el juego e hiciera un segundo viaje infiltrado, con micrófono escondido, podrían capturar a los verdaderos responsables. Raúl se negó al principio. No era policía, no sabía mentir, no quería meterse más en ese mundo. Pero luego pensó en su hijo, en los días perdidos, en la operación que aún no se había hecho. Pidió 3 cosas: que su familia fuera protegida, que él eligiera el día y la ruta del próximo viaje, y que si algo salía mal, lo sacaran de inmediato. La oficial aceptó, pero le dijo claro: esto no es una película, don Raúl. Aquí se juega la vida de verdad. 3 semanas después, Raúl volvió a subirse a un tráiler, esta vez facilitado por las propias autoridades. Llevaba una carga oficial y otra infiltrada, con micrófono oculto en la hebilla del cinturón y un GPS discreto debajo del asiento. Todo estaba calculado, pero el miedo no le salía del pecho. El Chuy había reaparecido por mensaje, diciendo que había otra entrega, como si nada hubiera pasado. Raúl respondió con neutralidad, fingiendo normalidad. Al llegar al punto de carga, 3 hombres armados ya lo esperaban. No hubo saludos ni bromas, solo instrucciones frías. Le ordenaron ir hasta Matamoros y advirtieron que si se retrasaba, no cobraría ni un peso. Mientras cargaban el tráiler, uno de ellos subió a la cabina, revisó el tablero y dejó algo sobre el volante. Raúl esperó a que se bajara para mirar. Era una fotografía, él y Emiliano abrazados, tomada frente a la casa de su hermana. Una imagen que no estaba en redes ni en ningún álbum familiar visible. Aquello no era coincidencia, era una amenaza directa. Sintió la boca seca, pero no reaccionó. Sabía que cualquier gesto sospechoso podía costarle la vida. Cerró la puerta, encendió el motor y arrancó. Pero esta vez no siguió la ruta asignada. Desvió en el primer entronque y presionó el botón oculto en la radio. Una señal preestablecida para avisar que todo se había salido de control. El operativo se activó en cuestión de minutos. Raúl siguió manejando con el corazón en la garganta, fingiendo normalidad, mientras veía por el retrovisor si lo seguían. Desde una camioneta civil a varios kilómetros de distancia, un equipo de inteligencia rastreaba cada movimiento del tráiler. La oficial que había creído en él, la misma que lo había escoltado en la patrulla semanas atrás, estaba al mando. Fue ella quien interceptó su llamada codificada y dio la orden de cercar la zona. Raúl, sin saberlo, se convirtió en el centro de una redada federal que venía gestándose desde hace meses, pero que necesitaba una pieza honesta para poder concretarse. Al llegar a un tramo de carretera secundaria, recibió un mensaje de texto en un celular desechable que le habían dado: «Detente en la curva, revisaremos la mercancía». Raúl no respondió,
Detuvo el tráiler donde le dijeron, apagó el motor y bajó, tal como lo había hecho decenas de veces en entregas normales. Pero esta vez, cuando los hombres abrieron la caja trasera, no solo encontraron lo que esperaban, armas, droga, dinero falso, sino también algo más, una carpeta con fotografías, direcciones y una lista de nombres. El último en la lista era Emiliano. En ese momento, Raúl entendió que esto no era solo un negocio de contrabando, era una guerra, y él estaba justo en el centro. Los federales no tardaron en llegar. En menos de 5 minutos, la zona fue rodeada por vehículos sin identificación, agentes encapuchados y drones sobrevolando el área. La detención fue limpia, sin tiros, pero con tensión en cada segundo. Raúl fue apartado de inmediato y subido a una camioneta donde la oficial, ahora con chaleco antibalas y auricular en el oído, lo esperaba. Le puso una mano firme en el hombro y le dijo sin rodeos, «Lo hiciste bien, Méndez. Tu hijo está a salvo. Ya lo retiramos de la casa esta mañana». Raúl soltó el aire que venía aguantando desde hacía horas. Lloró, pero los ojos le brillaban como si hubieran dejado de cargar peso por fin. El Chuy cayó esa misma tarde. Cuando lo esposaron, se le escuchó decir que nunca quiso involucrar a Raúl, que solo necesitaba a alguien limpio para el cruce. Pero ya era tarde para disculpas. Las pruebas eran sólidas y su red quedó completamente expuesta. Raúl declaró todo lo que sabía, hasta donde su memoria y su conciencia le permitieron. Rechazó cualquier tipo de pago extra, escolta o programa de testigos. Lo único que pidió fue volver a manejar. Semanas después, lo hizo, esta vez para una pequeña empresa de transporte en Guanajuato, lejos de las rutas manchadas por el crimen. Volvió a poner la foto de Emiliano en el tablero, justo encima del velocímetro. Esa imagen, dijo, era su única brújula. Raúl no volvió a hablar públicamente del operativo. Ni entrevistas, ni periódicos, ni redes. Lo que pasó quedó en el camino, como tantos otros recuerdos que los camioneros guardan en silencio. Pero entre sus compañeros, la historia corrió de boca en boca. Algunos lo admiraban, otros decían que se había metido en lo que no debía. Pero nadie negaba su coraje. Cada vez que alguien nuevo entraba a la empresa, él era el primero en dar la bienvenida, en revisar los papeles, en preguntar quién había cargado el camión. No por desconfianza, sino por experiencia. Aprendió a detectar esos pequeños detalles que una vez le costaron casi todo. A veces, en las madrugadas largas, con el motor ronroneando y la carretera vacía, Raúl recordaba esa foto sobre el volante, ese frío en el estómago, ese momento exacto en el que supo que su hijo estaba marcado. No era rencor lo que sentía, era otra cosa, algo más hondo, una mezcla entre rabia contenida y gratitud por seguir vivo. Desde entonces, cada vez que pasaba por un retén, bajaba el vidrio, saludaba con respeto y mostraba todo sin que se lo pidieran. Porque entendía que en ese mundo, lo que te salva no es la fuerza, ni la velocidad, ni la suerte. Es la verdad. Y tener a alguien por quien jugarse entero. Con el tiempo, Raúl dejó de tener pesadillas. No porque olvidara, sino porque aprendió a convivir con lo vivido. Siguió en la ruta, pero eligió caminos más cortos, clientes conocidos, empresas pequeñas. Su tráiler ya no era el mismo, pero seguía siendo su refugio, y cada vez que arrancaba, lo hacía mirando esa foto en el tablero. Emiliano se recuperó de la cirugía, y ahora lo esperaba en casa con los deberes listos y un abrazo eterno. Raúl ya no tenía prisa por llegar lejos, solo quería llegar a tiempo. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón. Este canal recién empieza y está hecho para contar historias reales de carretera, de esas que pocos se atreven a compartir. Si conoces a alguien que vive del volante, compártelo. Si te conmovió lo de Raúl, déjanos un comentario,
una señal de que no estamos solos contando esto. Suscribirte también nos ayuda a seguir trayendo relatos que, como este, merecen ser escuchados. Nos vemos en la próxima, en la ruta o en la historia.